Hola, bueno, empecemos con esto del chamanismo, pero vamos a hacerlo un poco diferente. Voy a empezarlo desde las diferencias. Valga la redundancia. Diferentes diferencias. ¿Las diferencias con qué? Primero, la parte del chamán y el chamanismo se ha ido confundiendo y mezclado con otros tipos de personas que hacen un trabajo parecido. Y por supuesto que esto ha generado un poco de confusión. Así que en esta oportunidad te voy a hablar sobre las diferencias entre el chamán y otro tipo de personas que hacen un trabajo parecido. Primero, entre el chamán y el sacerdote. Una de las cosas que quiero aclarar aquí, que no es de la información que yo busqué, que de hecho te voy a dejar la página en los comentarios, o sea, no en los comentarios, te voy a dejar la página abajo para que sepas de dónde saqué esta información, porque es una investigación que estaba haciendo y leyendo al respecto. Una de las mayores diferencias que no vas a encontrar allí es que realmente el chamanismo no es una religión o no sigue a un ente externo que le podemos denominar Dios y todos estos conceptos en los cuales no quiero meterme aquí porque no vamos a hablar de eso específicamente. Pero generalmente una de las primeras diferencias que existen entre los chamanes y muchas de las otras personas, sacerdotes y sobre todo brujas también, es que no seguimos una divinidad o algo externo a nosotros. Así que, aclarado esto, continúo. La diferencia primordial es que el chamán te ofrece una experiencia individual. De hecho, yo trabajo de esa manera. Yo trabajo más con el individuo, con el ser humano, o sea, con una persona. Mientras que el sacerdote tiene una tendencia a ir más hacia las cosas más tradicionales y rituales. Esa es una de las primeras diferencias. El estilo de vida individual y en grupo tiende a ser nómada, de alguna forma. Mientras que el estilo de vida de los sacerdotes tiende a ser un poco más sedentario, porque el sacerdocio va más hacia la comunidad, hacia la religión y hacia el conjunto del sitio y las tradiciones, y eso implica que sea un poco más estática. El chamán, para poder hacer su trabajo, requiere estados alterados de conciencia. Y eso es una de las cosas que los sacerdotes no requieren para hacer su trabajo. De hecho, para los chamanes es una cosa extremadamente primordial aprender a trabajar con estados alterados de conciencia para poder hacer nuestro trabajo. Otra de las diferencias es la manera como nos relacionamos con las personas. Los chamanes nos relacionamos contigo, nosotros nos relacionamos con el individuo con el que nosotros trabajamos desde una perspectiva más horizontal. De hecho, forma parte de nuestra perspectiva observar eso. Tú eres un individuo y eres igual que yo. A diferencia del sacerdote o del sacerdocio, del sacerdote, que tiene una tendencia más como es la parte de la religión, como está creada los dogmas. Es algo un poco más por niveles. Hay superioridad, hay grados, hay uno que está más cerca de qué, otro que no está tan cerca de qué, hay que pasar por ciertas cosas, mientras que la relación con el individuo con que nosotros hacemos nuestro trabajo y en general es más horizontal. Nadie es más ni menos que yo. Sí te puedes conseguir chamanes que son sacerdotes. Es una de las cosas con el chamanismo, es que el chamanismo es un trabajo y tiene una perspectiva de ver la vida, y es cierto que hasta cierto punto, cuando tú eres un chamán que tiene cierta tendencia a ser más sacerdote que chamán, sí hay cosas que no son congruentes, pero eso no quiere decir que no te puedas conseguir algún tipo de chamán en algún tipo de lugar o comunidad que siga la religión del sitio, que siga los dogmas, las tradiciones y las culturas del sitio. El chamanismo es un trabajo, el chamán es un trabajo. No implica ningún tipo de religión, no implica ningún tipo de dogma. Es una perspectiva de la vida. Y esa perspectiva se transforma de acuerdo a cada individuo, es decir, a cada chamán. Hay chamanes que pueden estar de acuerdo con cosas y otros que no. Pero sí te puedes conseguir la combinación de ambos. El chamanismo es una perspectiva de la vida. De hecho,
esto sí ya es algo de opinión personal. El chamanismo tiende a trabajar con las personas paralelo a la religión, porque parte de nuestro trabajo es hacer que tú seas un individuo completo. Eso es algo que hablaré más adelante en otros videos. Eh, Tú seas un individuo completo. Para tú ser un individuo, un individuo realmente integrado, la creencia de que existe algo externo a ti no te va a funcionar, porque no hay algo externo a ti que pueda liderar o pueda ser responsable o tenga algún tipo de control sobre tu vida. Porque incluso cuando tú sanas a ti mismo, cuando te sanas a ti, cuando tú comienzas tus procesos de transformación, tú tienes control y manejo sobre los aprendizajes que tú decides en tu vida. Pero eso ya es algo bastante más profundo. Pero la realidad es que a veces tenemos choques con la religión, es por eso. No decimos que no debería existir, aunque hay personas que dicen que no debería existir, la respetamos porque es algo grupal, pero nuestro trabajo, como te he comentado, es más hacia el individuo, mientras que el otro es más hacia la comunidad. El chamán y el medium. Aquí hay una gran diferencia. Los chamanes, normalmente cuando nos comunicamos con los espíritus, no es de una forma pasiva. Normalmente la mediunidad tiende a ser pasiva, es decir, yo recibo cosas, yo escucho, y desde el espiritismo y esa rama un poco más profunda, el medium tiende a ser un receptor de algo externo. En el chamanismo nosotros no nos trabajamos y no nos relacionamos con los espíritus desde esa perspectiva. Nos relacionamos, es un poco más activo, es un poco más tú a tú. Esta perspectiva de la cual te estaba hablando, de que nosotros no vemos las cosas como por niveles y no vemos la relación con las personas de una manera escalonada, sino más horizontal, también aplica con los espíritus. Es decir, los espíritus en general no son más ni menos que yo. Nuestra relación es así. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con los espíritus en magia negra o porque queremos requerimos hacer algún tipo de trabajo donde ese espíritu ya no debería estar allí, es decir, lo sacamos, sea trabajar con demonios o sea como sea, siempre nuestra relación con ellos va a ser así. Nuestra relación es más directa. No es como lo de los mediums, que es una relación más pasiva. Esa es una de las grandes diferencias entre el chamán y el medium cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con los espíritus. Otra de las diferencias entre los medios y los chamanes es que los chamanes siempre recordamos nuestros estados de conciencia alterados. Siempre recordamos. De hecho, forma parte de nuestro trabajo irnos practicando, ir desarrollando esta memoria. Porque realmente la información y parte de nuestro trabajo es adquirir información para ser utilizada en procesos de sanación que nosotros estemos llevando a cabo. Así que siempre requerimos recordar. Es una de las diferencias con los medios. Los medios generalmente, o normalmente, vamos a decir así, no siempre recuerdan las cosas, porque por su forma de trabajar no requieren hacerlo. Ellos simplemente hacen su trabajo de acuerdo con la otra persona o lo que esté haciendo y hace el trabajo que vaya a hacer y no siempre recuerda lo que pasó. Mientras que los chamanes siempre recordamos lo que pasó. El chamán y el curandero. Una de las diferencias es que nuestra relación con las personas con las que trabajamos tiende a ser bastante cercana por el proceso. Mientras que los curanderos no es tan cercano al proceso, no es tan cercano la relación que existe entre un curandero y su cliente a un chamán y su cliente. Y otras de las diferencias es que el chamán es un tipo de curandero. Porque tenemos la tendencia a sanar cosas. No igual que los curanderos, pero sí es un tipo de curandero. Y no todos los curanderos son chamanes. Tú puedes ser chamán y curandero, por supuesto que sí. Pero no todos los curanderos son chamanes. Haciendo referencia a los curanderos como esta parte y esta línea de la magia verde de la herbolaria, donde tú utilizas las plantas para curar. No necesariamente un chamán tiene que ser curandero, pero si es útil, es útil. Esto es algo que yo desarrollo también en otros videos porque tiene que ver con la medicina natural y estar utilizando las plantas como si fuera agua. No es bueno utilizarlo así. Entre los chamanes y los magos sí existe una relación. Una de ellas es
producimos el sentimiento de lo extraordinario en las personas. Tenemos la capacidad de romper rutinas, de cortar cosas que estaban pasando. Y otra de las cosas es intervenir en el espacio-tiempo. ¿Sí? En el desarrollo del espacio temporal también tenemos la capacidad de poder intervenir allí. Pero hay diferencias, por supuesto. Una de las más grandes diferencias es que la proyección que genera un mago a un chamán es que el chamán genera una proyección de curandero, ¿sí? Mientras que el mago no la genera, o no necesariamente, a menos que sea un tipo de mago especializado en magia verde o en herbolaria. Cuando el mago hace eso y habla sobre eso y expresa sobre eso, por supuesto que va a proyectar una imagen de curandero o de sanador, vamos a llamarle así, para no confundirnos con el otro punto. Pero el chamán sí expresa o sí proyecta una imagen de sanador. De hecho, nosotros tenemos ese trabajo también de sanar cosas en el cuerpo físico. Y los chamanes tienden a ser curanderos físicos y espirituales. O sea, tenemos esa combinación. Por eso es que una de las cosas que a mí siempre me agradó de cuando lo estaba estudiando es la perspectiva que se tiene sobre el cómo es sanar. Los magos, como te he dicho, no necesariamente tienen que proyectar una onda o una cuestión sanadora. Y tampoco es su trabajo hacerlo. No te tienes que obligar si eres mago a hacerlo. Así como no te tienes que obligar si eres bruja a hacerlo. Porque ese no realmente es el trabajo directo. Mientras que desde el chamán sí lo es. Es su trabajo porque tradicionalmente o digamos históricamente desde su creación siempre hemos sido para el entorno en el cual nos encontremos o para la persona un curandero físico espiritual, específicamente la unión de los dos, no solamente físico y no solamente espiritual, sino físico y espiritual, para las personas que presentan ese punto, esa combinación de los dos. Ya tú puedes saber que las enfermedades no son simplemente del cuerpo físico, pero tampoco el espíritu es lo único que, digamos, hace que un ser humano sea un ser humano. El punto del chamanismo siempre está enfocado en hacer la combinación de los dos, cómo uno influye en el otro y cómo el otro influye en el otro y cómo se relacionan entre sí. A través de cómo, a través del alma y todo ese proceso que nosotros trabajamos. Ese es nuestro punto. Es una de las grandes diferencias que existe entre los magos y el chamanismo. Es cierto que entre el chamanismo y el ocultismo el ocultismo es una rama de donde también existe la magia y el ocultista tiende también a trabajar la magia. Es como un paralelismo, porque digamos que en un lugar del mundo se estaba desarrollando algo que se llamó ocultismo, se llamó desde esa perspectiva y así le llamaron, mientras que en el otro lado del mundo se estaba desarrollando algo desde otra perspectiva que trabaja lo mismo también, que trabaja esa perspectiva del mundo. Lo que pasa es que en este caso lo llamamos chamán y en este caso lo llamamos ocultismo. El chamanismo y el ocultismo, cuando tú te pones a leerlos a ambos, tienen varias similitudes. Entonces a veces por eso es que las personas tienden a confundir entre un mago y un chamán porque, digamos, comparten ciertas cosas de base. Pero tienen diferencias, por ejemplo, en lo que te digo de proyectarse como sanadores. La diferencia entre el chamán y el místico es una de las cosas que a mí personalmente me costó bastante identificar porque por mis características tengo, digamos, algunas relaciones con la parte de místico. Por cosas familiares vengo de una línea que es un poco más mística, un poco más hermética. Pero el chamanismo y el misticismo o el místico tienen una diferencia. En el chamanismo nosotros tenemos que identificar acciones, cosas que hay que hacer, actividades, motivaciones, cosas que se hicieron, mientras que el místico identifica las emociones. Y el pensamiento del chamán siempre nos obliga a ser más concretos, acciones concretas para poder generar, es un pensamiento más que va desde lo global hacia lo concreto. Esto es una de las cosas que a mí más me costó, porque vengo de esa línea de misticismo donde identificamos las emociones y el pensamiento es más global. El pensamiento global es útil y es maravilloso. La cuestión es que para poder sanar ciertas cosas debemos hacerlo más concretamente, más ahora, más en esta vida, más acciones que tú puedes generar actualmente para poder hacer el desarrollo y la transformación que tienes que hacer. Ok. Y para terminar esto, como lo dije con lo de los magos, no con lo de los sacerdotes,
Una de las diferencias entre las brujas y los chamanes es que las brujas tienen la tendencia a tener deidades. Todas de la mitología de cualquiera, porque en este momento existen diferentes tipos de brujas de diferentes tipos de culturas. Y siempre tienen la tendencia, no quiere decir que todas las brujas sean así, pero tienen la tendencia a tener en sus altares y en su trabajo la presencia de una deidad, de un arquetipo de una deidad. Esto no quiere decir, a que yo no me quiero meter si esto es malo o es bueno, simplemente es una diferencia. Pero es una gran diferencia. Los chamanes y las chamanas no tenemos una deidad, algo externo en nuestro trabajo. Si acaso llegamos a la conexión con la naturaleza y animales de poder, pero de igual forma, si hiciste bien en el trabajo de transformación personal, tu animal de poder nunca es algo a lo cual tú le rindes culto. Eres tú mismo. Mientras que a las partes de las brujas y a las partes de los sacerdotes siempre existe un culto hacia otro. Seas tú un sacerdote del satanismo o seas del vudú, siempre existe un culto a otra cosa. En el espiritismo, en la santería, en la palería, siempre existe un culto a otra cosa externa. Es una de las más grandes diferencias que te vas a encontrar si estás buscando esta diferencia entre las brujas y los chamanes. Y para cerrar esto, la diferencia primordial es que nosotros no seguimos un dogma ni una religión como tal. Nosotros no tenemos una religión ni un dogma. Tenemos una perspectiva de la vida que por la misma perspectiva nos abre a poder comprender las diferentes religiones que existen, las diferentes perspectivas que existen, porque como te dije en un principio, nuestro trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo en paralelo con una persona o con una comunidad religiosa. Que tengamos un objetivo un poco más profundo de hacer que la persona se integre y eso genera que la persona poco a poco vaya saliendo de esa masa, es diferente a que nosotros rechacemos eso. Nosotros reconocemos el para qué eso funciona y eso tiene una función en la psique, en la psique general, ¿sí? Porque si nosotros quitamos la fe y la religión totalmente, nos generamos conflictos en las personas, en su mente, en sus estructuras, en los arquetipos profundos que hay en la sociedad. Entonces no los podemos quitar así tan profundamente. Hay muchas cosas que tomar en cuenta para estos amigos brujos o estas amigas brujas o estos amigos chamanes que creen que la solución es eliminar toda la religión. Te digo que sí y no. Tiene sus consecuencias. No podemos tratar las cosas tan radicalmente, aunque yo también quisiera. La realidad y la verdad es que si lo hacemos así vamos a generar más un conflicto y un caos. Que no digo que sea útil, es verdad, pero en mí no es mi trabajo. Por lo menos en esta vida no es mi trabajo generar ese tipo de conflictos. Pero sí es ayudar a las personas en el proceso de transición entre una cosa y otra. Entonces, esta es una de las más grandes diferencias. El chamanismo no es una religión, no es un dogma e incluso no es un estilo de vida. Es un trabajo. Es una cosa que tú tienes que hacer para con el mundo, para con las personas. Es un trabajo. No es ni siquiera un estilo de vida. Es una perspectiva de la vida que genera un trabajo para con el entorno individual y por supuesto muchas veces grupal. Pero es un trabajo, es una acción, es algo que tú haces. No es una manera de vivir la vida, es un trabajo. Esa es una de las más grandes diferencias. No es una religión, no es un dogma, no es un estilo de vida. Es un trabajo, es una acción. Es algo que tú tienes que responsabilizarte y hacerlo para con el mundo. Esa es una de las más grandes diferencias entre el chamanismo y todas las otras vertientes. Y bueno, eso es lo que les quería decir en esta oportunidad. Luego de esto, realmente tengo varias ideas de qué es el chamanismo, qué no es y todas estas cosas que vienen de esto que acabo de decir. Pero ya veré si te agrada esto, si te gusta esto, si te llama la atención, si quieres que hable de algo particular, me lo puedes decir, me lo puedes comentar. Nos estamos viendo por allí, no sé cuándo suba esto, la verdad, pero espero que veas mis otros contenidos, los covers o vayas a Patreon. En Patreon subo cosas un poco más especializadas
sobre estos temas y sobre también los covers que hago y todos los procesos. Así que gracias por asistir y espero que tengas un excelente día existencial. Chais.